Ya está. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a ver, te podría decir dos temas muy importantes. El primero sería la restauración europea y la segunda serían las revoluciones liberales del 30 y del 48, ¿no es cierto? Bien, cuando Napoleón cae en 1815, el panorama europeo es diferente al que se había dejado en 1789. Eh, los aproximadamente 25 años, 25, 26 años, que habías pasado luego de 1789 a 1815, habían traído un panorama muy diferente a lo que era o lo que era la tradición antes de estos años, ¿no es cierto? Europa territorialmente, ideológicamente, económicamente había cambiado y esto había traído consigo y había sido posible, pues no, gracias a la Revolución Francesa, gracias a la era napoleónica, a las concepciones liberales, la ilustración y todas esas cuestiones que hemos hablado ya la semana pasada. Entonces, prácticamente Europa, pues sin más ni menos, ha cambiado bastante, cosa que algunos reyes quieren evitar o quieren hacer retroceder el tiempo para poder justamente seguir teniendo los mismos beneficios que antaño, pues que era el propio del antiguo régimen, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a hablar sobre la restauración europea. La restauración europea, como su propio nombre lo dice, es un periodo en el cual se trata de volver a las viejas costumbres, en este caso implicados todos o relacionados todos al antiguo régimen. Te pregunto, el antiguo régimen, ¿qué características tiene? A ver, pregunta para todos. ¿Qué características tiene el antiguo régimen? ¿Puedes mencionar algunas? A ver, a ver. ¿Qué características tiene el antiguo régimen? Totalitario, ya tiene todo en base a un poder, ¿no? Totalitario, cuando hablamos de totalitario siempre nos hacemos acordar a fascismo, nazismo, todas esas cosas. Pero sí, en parte pues el antiguo régimen era totalitario, ¿no? Todo centraba, todo el poder era prácticamente de una persona, ¿no? En este caso, el rey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente totalitario, centralizado, absolutista, como algunos pueden llamar. Solamente eso. ¿Qué más? ¿Nadie más? Uy, están durmiendo. Están viendo los Juegos Olímpicos, seguro. Están viendo los Juegos Olímpicos. Habla, nada más. Características del antiguo régimen. Semestral. Ya estás en semestral. ¿Cuáles son las características de un antiguo régimen? Hemos hablado de España, hemos hablado de Francia, hemos hablado de Inglaterra. A ver, te explico. El antiguo régimen era un sistema en el cual el rey tenía todo el poder, basado en un absolutismo. ¿Está bien? En un mercantilismo, todo lo que es la economía, el Estado podía intervenir en la economía, en un providencialismo, lo que vendría a ser pues la ¿cómo podría decirlo? Pues Dios ha nombrado al hombre, en este caso al rey, para ser la guía de todo el pueblo de este territorio, ¿no? Eh, lo que vendría a ser pues también la creación de ejército profesional, todas estas cuestiones daban consigo lo que es la cuestión pues normalmente conocida como antiguo régimen. Cuando sucede la Revolución Francesa, ¿bajo qué ideas se da la Revolución Francesa? ¿Te acuerdas? ¿Bajo qué ideas se da la Revolución Francesa? ¿Qué ideas? ¿Cómo se llama ese conjunto de ideas? Habla. Uy, no te acuerdas. El antiguo régimen.
hasta 1789 se da completamente. En 1789 la Revolución Francesa toma las ideas de qué, de qué ideología, de qué movimiento para ir en contra del antiguo régimen. Ahí está, muy bien, la ilustración, ¿está bien? Y la ilustración traían ideas como ideas de libertad, ideas pues de laicismo, ideas de soberanía. ¿Te das cuenta, no es cierto? Libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, Ernesto, excelente. Entonces, cambia el panorama, todo lo que vendría a ser pues 1789 a 1815. Napoleón sigue incentivando lo que es el afianzamiento de la burguesía, lo que es pues las ideas liberales, todo eso. Cuando cae Napoleón en 1815 en la batalla de Waterloo, ¿qué sucede? Todo todo lo que había dado pues Napoleón, había dado la Revolución Francesa, no acaba en 1815. No, no, no. El error que se comete cuando hablamos de restauración es decir, profe, entonces se hace un retroceso. No, las ideas ya están puestas. Las ideas ya están declaradas en ese momento. Entonces no hay un retroceso. Ahora, los reyes y todos los conformantes del llamado Congreso de Viena tratan de reparar la sociedad, la situación de Europa a partir de 1815, claro, tratan de reparar. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a lograr? Pues la respuesta es no. No lo logran. ¿Por qué? Porque ya las ideas de igualdad, las ideas de libertad, las ideas en contra del antiguo régimen ya habían sido cultivadas y habían sido cosechadas durante la época de Napoleón y la época de la Revolución Francesa y se habían expandido por toda Europa todavía. Entonces, lo que trata de hacer la restauración europea es más un proceso en el cual tratan de borrar, de combatir las ideas liberales. Ahora, ¿lo logran? Lógicamente, pues eso no va a ser posible. Pero al menos tratan de hacer un movimiento en contra de esto. Y eso es lo que justamente es la restauración europea. Ahora, ¿cómo se plasma este tratar de volver al antiguo régimen? Ah, muy fácil. ¿Cómo se plasma? ¿Cómo se caracteriza? ¿O cómo tratan de hacer ellos de volver al antiguo régimen? Ya, muy bien, ahí está. Primero, forman lo que vendría a ser el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, lo que va a hacer es el restablecimiento del absolutismo. Ah, claro, pues, profe, si ellos tratan de volver al antiguo régimen, una de las características principales del antiguo régimen, ¿cuál es? Es el absolutismo. Ah, ya, entonces, profe, tratan de restablecer a los reyes, así es. Tratan de restablecer a los reyes, que habían sacado las ideas liberales, o que de una u otra forma Napoleón también los había sacado. Profe, ¿Napoleón? Sí, en este caso, Napoleón había sacado al rey de España, ¿no es cierto? Había sacado al rey de Nápoles, había traído a Concepción de la unificación de los estados italianos, la Revolución Francesa también había añadido a Bélgica, a Países Bajos. O sea, te das cuenta, la Revolución Francesa y la era napoleónica habían traído cambios territoriales en Europa. Ahora, para restablecer el absolutismo, ¿qué tienes que cambiar principalmente? Habla. Mira, ya te dije, ¿eh? Napoleón unificó Italia. La revolución unificó lo que es países. Ay, la mentalidad, más que la mentalidad hay algo más. Hay algo más. Mira, Napoleón había sacado al rey de Portugal también. Había creado el ducado de Varsovia. Había creado la Confederación Germánica. Había la Confederación del Rin, disculpa. Había creado lo que es, pues, había recortado a Austria. Había recortado lo que es Prusia. ¿Qué había hecho con el territorio? Lo había dividido según la percepción de Napoleón. Y si no le gustaba a Napoleón un territorio, lo sacaba y lo reinsentaba a uno de sus hermanos. Entonces, ¿qué trata de hacer el Congreso de Viena? Profe, cambiar su mentalidad, reinsertarse al poder. Claro, pero ¿cómo? Lógicamente, pues, suprimiendo lo que son
las conquistas territoriales y las ideológicas producto de la Revolución Francesa y la era napoleónica. Ahí está, mira, en la diapositiva. ¿No te has dado cuenta? Claro, pues. Ah, ya, profe, entonces, claro, Víctor Manuel II fue quien unificó Italia, pero recuerda, Víctor Manuel II lo va a hacer a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de era napoleónica a principios del siglo XIX. Oye, aquí te explico, mira, ya que estás tocando Ernesto, y eso te lo voy a decir ahora. Claro, pero oye, ¿quién trajo consigo la concepción de que los estados italianos podían ser una cultura sola? Napoleón. Así es. Napoleón, durante su gobierno, durante su era napoleónica, lo que hizo fue muy importante para la configuración de Europa del siglo XIX y hasta del siglo XX. ¿Por qué? Porque unificó territorios que étnicamente y culturalmente eran iguales. No sé si Napoleón lo habrá hecho adrede o habría sido mera casualidad, pero lo que sí hizo Napoleón es hacer identificar a pueblos que estaban divididos, como el caso pues de la Confederación del Rin, como el caso de Italia, como el caso de Bélgica, como el caso de los Países Bajos, ¿no es cierto? Como el caso pues del Ducado de Varsovia. Lo que trajo consigo Napoleón es la mentalidad de que ellos étnicamente eran iguales y culturalmente eran iguales y por lo tanto podían conformar. ¿De dónde crees que Víctor Manuel II sacó esa idea? ¿Cómo unificó Italia? No unificó de la noche a la mañana, fue todo un proceso. Un proceso en el que Napoleón también intervino, pues. Porque Napoleón unificó Italia, pues. Entonces te das cuenta ahí, Napoleón en cierta forma es el artífice, no sé si fue adrede, pero casualmente, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser la configuración de Europa del siglo XIX. Porque, ojo, si bien es cierto, la restauración quita todo lo que hace la revolución y la era napoleónica, dentro de la mentalidad de las personas, hay todavía ese sentimiento de, oye, ¿por qué no tenemos libertad? Oye, ¿por qué el rey tiene todo el poder? ¿No es cierto? Oye, ¿por qué estamos separados? Oye, ¿por qué estamos juntos? Entonces se empieza a ver un cuestionamiento frente a esas ideas que quería implantar la restauración europea. ¿Entiendes? Entonces, para eso se hace, por eso es muy importante comprender la era napoleónica y la Revolución Francesa. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Vamos a explicarlo un poquito mejor para que puedas, o estamos entendiendo. ¿Cómo es? A ver, ¿estamos entendiendo? ¿O hay algún tipo de problemas al entender, dudas, por ejemplo, algo? Habla, habla, habla. ¿Qué dices? Todo claro, seguro, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Entonces, la restauración europea fue el restablecimiento del absolutismo. En este caso, el antiguo régimen en Europa entre 1815 y 1830, lógicamente, pues, significando así la supresión territorial, ideológica, supresión, no eliminación. Ojo, hay una gran diferencia. Supresión. ¿Qué quiere decir supresión? Que van a combatir, que van a un poco a limitar o van a tratar de limitar lo que vendría a ser el poder de estas conquistas territoriales ideológicas obtenidas por la Revolución Francesa y por la era napoleónica correspondientemente. Ojo, supresión, supresión. Ahora, claro, ya te expliqué que las conquistas territoriales son muy importantes. ¿Por qué? Porque traen el sentimiento de nacionalismo, que ahorita vamos a hablar, o el sentimiento de disgregación, unificación, entre otras cosas, ¿ya? Se va a organizar en el Congreso de Viena, a ver, dos congresos. La primera es cuando Napoleón es desterrado por primera vez a la isla de Elba, y la segunda se va a dar cuando Napoleón es desterrado en la isla de Santa Elena. ¿Está bien? Aquí las potencias como Inglaterra, disculpe, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria, Francia, se van a reunir para justamente ver, ¿no es cierto?, qué se podría hacer
combatir estas ideas liberales y las conquistas territoriales. ¿No es cierto? El objetivo de estas potencias era meramente restablecer las antiguas fronteras de Europa, hasta antes de 1789, bajo tres principios muy importantes. ¿Está bien? Tres principios muy importantes. El principio de coordinación, el principio de equilibrio y el principio de legitimidad. A ver, las potencias sabían perfectamente de que las ideas no eran tontos, ¿está bien? No eran tontos. Sabían perfectamente que las ideas liberales estaban latentes, ¿está bien? Ellos tratarían de suprimirla, lógicamente, pero tendrían que hacer cambios drásticos o acciones deliberadamente coordinadas para poder prever el contenimiento de estas ideas, ¿no es cierto? Entonces, la primera acción del Congreso de Viena es restablecer las fronteras. Ahora, ¿cuál es el principal territorio que podría ser desmembrado en la época del Congreso de Viena? ¿Sabrías cuál es el principal territorio? ¿Cuál crees que es el principal territorio que podría ser desmembrado tras el Congreso de Viena? ¿Alguien? Empieza con F. Empieza con F. Habla. Sin miedo, sin miedo. Francia, claro. Muchos dicen, profe, ¿Francia? Claro, pero si Francia ocasionó todo eso. Francia es revolucionaria, Francia estuvo con Napoleón, Francia fue la principal enemiga de las potencias, en ese entonces ganadoras ya. Francia era la principal candidata a ser desmembrada. La pregunta que se debe hacer, pues, es decir, oye, profe, ¿y por qué eso no se desmembró a Francia? Principio de equilibrio. Ahí está. Empezamos con los principios. Principio de equilibrio. Toda potencia debe ser igual a la otra. No tiene que haber una potencia más poderosa o otra débil. Bueno, lógicamente, entre las que eran las verdaderas potencias. Principio de equilibrio. ¿Está bien? Si Francia se desmembraba, se rompía el territorio, se, se sacaba la monarquía, ¿qué podía hacer con qué podía producir esos territorios que estaban sueltos? Guerras. ¿Está bien? Entonces, para el Congreso de Viena, si Francia era la principal enemiga, en ese momento Francia era necesario. Por eso solamente le quitan pocos territorios. Normalmente, pues, un costo muy bajo a lo que había hecho Francia en esa época. ¿Por qué, profe? Porque quitarle una gran cantidad de territorios podrían traer disputas entre las potencias y podía engrandecer a una y la otra podía ser débil. Entonces, lo que va a suceder es que Francia todavía va a seguir y se va a aplicar el principio de equilibrio. Toda potencia es lógicamente igual a la otra. Toda potencia no, en la mayoría de lo posible, va a resolver sus disputas mediante la diplomacia. Se va a tratar de evitar la guerra a toda costa para seguir conservando el principio de equilibrio. El principio de coordinación. Su propio nombre lo dice. Las potencias van a coordinar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué coordinan las potencias? Ahora, ¿tú qué dirías? Para qué es necesario coordinar las potencias? ¿Para qué es necesario que las potencias coordinen? A ver, habla. Ahí está, en la misma positiva está la respuesta. Uy, uy, uy. Ya volaste, creo. ¿Va? Para llevar a cabo sus planes. ¿Y cuáles son sus planes? Mira acá. Establecer fronteras. Ya hay algo más. Para mantener las fronteras, porque establecer ya lo están haciendo. Para mantener las fronteras, principio lógicamente de equilibrio. ¿Y qué más? Aparte de las fronteras, de los territorios, ¿qué más se tenía que suprimir? ¿Mm?
Ahí está. Las ideologías contrarias al antiguo régimen, ya sea liberalismo o nacionalismo, ¿no es cierto? Claro, tratan de suprimir eso. Principio de coordinación. Se van a coordinar para qué? Para intervenir en un lugar. Por eso también se le conoce como principio de intervencionismo. ¿Está bien? Principio de intervencionismo. ¿Por qué? Porque las potencias van a coordinar, ¿para qué? Para intervenir en un determinado territorio que de repente esté en una explosión liberal nacionalista que trate de sacar al rey, que trate de desestabilizar lo que había planteado el Congreso de Viena. ¿Entiendes? Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Ahora, todos estos principios tienen que ir de la mano con qué? Con el último principio, con el principio de legitimidad. ¿Por qué? Porque el principio de legitimidad es el principio por la cual se le da un valor notable a la posición de los reyes. En este caso, defenderlos de cualquier oleada liberal que pueda haber dentro de Europa en ese momento. Entonces, tres principios muy importantes se van a aplicar dentro de lo que vendría a ser pues el Congreso de Viena. ¿Está bien? ¿Quiénes son los principales? Ah, ya, me disculpa. Los principios teóricos. ¿Estamos correctos? ¿Estamos entendiendo? ¿Ha quedado claro? Legitimidad, equilibrio, coordinación o intervencionismo. Listo, muy bien. Los principales representantes, hay tres importantes, bueno, hay más en realidad. Metternich, que es el árbitro del Congreso, el creador del Congreso, Clemens von Metternich, que va a ser el canciller de Austria, pues el príncipe de Metternich. ¿Está bien? Él va a ser el principal artífice y creador de lo que vendría a ser la restauración europea. ¿Está bien? Está Talleyrand, que va a ser el defensor de Francia en ese momento, que antes había servido a Napoleón y que ahora pues quería traer a los Borbones a Francia y lo valora, ¿no? También haciendo una gran labor diplomática para que Francia no sea limitada tanto. Castlereagh, que va a ser el ministro inglés. Luego está el zar Alejandro de Rusia, y otros personajes pues, que no son tan importantes dentro del Congreso de Viena. ¿Sí? Cambios territoriales. ¿Qué cambios territoriales ocurrió luego de 1815? A ver, el primer cambio lo vamos a ver aquí. Rusia recibe lo que es el Gran Ducado de Finlandia, ¿está bien? Lo que es parte del Reino de Polonia, gran parte del Reino de Polonia en realidad, del Ducado de Varsovia, que ya había desaparecido el Reino de Polonia a finales del siglo XVIII, y que Napoleón había creado el Ducado de Varsovia y todas esas cuestiones, pues que lógicamente el Imperio Ruso va a tomar luego de 1815 en el Congreso de Viena, y lo que es la Besarabia, que es la parte sur del Imperio Ruso, pues, ¿no? Quitándole un poco los territorios al Imperio Otomano. Ah, un dato curioso, el Imperio Otomano fue citado al Congreso de Viena, no asistió, lógicamente. Gran Bretaña, fuera de que Gran Bretaña no quiera ningún territorio dentro de Europa, lo que sí quiere Gran Bretaña es justamente enclaves económicos, ¿está bien? Enclaves económicos en diferentes puntos, con el objetivo de seguir incrementando su poder naval y marítimo. Recuerda, Gran Bretaña está en plena revolución industrial, en el boom revolucionario, conocido como el taller de Europa. Entonces, para a Gran Bretaña, bueno, a Gran Bretaña no le importa, en cierta forma, pues territorios extravagantes o grandes cantidades de territorio. A él lo que le importa, pues, son conexiones comerciales, que les pueda seguir incrementando el poder marítimo y el poder comercial que ya poseían. Entre ellos, pues, va a recibir lo que es Malta, Gibraltar, ¿no es cierto? Trinidad y Tobago, partes de la India. Profe, ¿por qué tomaron Gibraltar si le pertenecía a España? Muy fácil. Gibraltar era muy importante. Era un punto de conexión. Hasta ahora, ¿no? Gibraltar es el punto de conexión o la entrada al mar Mediterráneo. Y pues para Gran Bretaña es muy, pero muy fácil
en este momento, pues, tratar de hacerse del poder de esta, ¿no? El objetivo del Reino de Gran Bretaña al tomar Gibraltar es simplemente el motivo comercial. Ahora ya no es tanto, por esa razón es que hay una tendencia de España de reclamarlo. Ahora, ¿por qué tomaron Gibraltar si pertenece a España? En ese momento, pues, los territorios no son, ¿cómo te puedo explicar? O sea, los territorios, si no los puedes defender, no es tuyo prácticamente. En ese momento el Reino de España no va a poder defender lo que es Gibraltar y lo que va a tener como consecuencia es justamente pues que nuestro el territorio de Gran Bretaña se lo haga todo, pues no. O sea, eso es algo normal, no de que hay un porqué, si hay un porqué. Gran Bretaña quiere un enclave económico y lo va a conseguir. Ahora, ¿era de España? Sí, era de España. Hasta ahora sigue habiendo problemas. ¿Está bien? Pero bajo el Tratado de Utrecht, ¿no es cierto? Las ciudades, los castillos de Gibraltar y todo, pues se pasarían de propiedad a la corona británica. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? A ver, Austria, parte del... acá Austria es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también se agarra una buena parte de Polonia, empieza a hegemonizar el norte de Italia. ¿Está bien? Para Austria es importante que el norte de Italia le pertenezca, ¿no? Según ellos parecía. Y por lo tanto, pues tras el Congreso de Viena, el norte de Italia va a tratar Austria de seguir manteniendo, como podría decirse, pues, como parte de ella, ¿no? Polonia repartida entre el Imperio Austriaco, el Reino de Prusia y el Imperio Ruso, pues, ¿no? Y una pequeña partecita sería conocido como la República de Cracovia. El Reino de los Países Bajos se va a unificar, aquí lo podemos observar, el Reino de los Países Bajos se va a unificar bajo una sola identidad. ¿Está bien? En este caso, pues dentro de esta podemos ver a Bélgica, a Luxemburgo, a Países Bajos, conocido como Holanda, ¿no es cierto? Mal conocido como Holanda, pero todo esto va a conformarse como el Reino de los Países Bajos. Francia vuelve a la frontera de 1792, dando consigo pues de que todas las conquistas territoriales hechas por la Revolución y por Napoleón sean prácticamente desmerecidas y desintegradas. Dinamarca se le da el ducado de Holstein y el de Lauburgo, que está pues en el norte, acá está estos territorios de aquí, ¿está bien? Y también pues se va a crear la Confederación Germánica con 38 estados. También una confederación reemplazante de la Confederación del Rin y reemplazante del Sacro Imperio Romano Germánico. El Reino de Noruega, el Reino de Rusia también pues se unifican bajo una sola identidad, ¿está bien? Voluntaria, en este caso pues el reino personal pues o el Reino Unido de Noruega y Suecia, ¿está bien? El Reino de Portugal obviamente se restablece, el Reino de España, el Reino de Sicilia, o sea, prácticamente una Europa bastante restablecida luego de la Revolución Francesa y la era napoleónica. ¿Está bien? Estos son los cambios territoriales principalmente dados durante la época del Congreso de Viena. ¿Está bien? Este es lógicamente la Europa de 1811. Mira, imagínate, ¿eh? Esta es la Europa de la era napoleónica. Mira Francia. Francia era bastante grande. O sea, estamos hablando solamente de Francia. Solamente Francia, que comprendía Holanda, todos estos territorios, Etruria, los estados pontífices, Ajaccio, ¿no es cierto? Y aparte de eso, había creado estados títeres o estados vasallos. El reino de Italia, que el rey era nada más y nada menos que su hijo, Napoleón II, el reino de Nápoles, que era parte de su hermano, si no me equivoco, la Confederación del Rin, Westfalia, que era parte de su otro hermano, España también parte de su hermano. O sea, te das cuenta, las provincias ilirias también igualmente. O sea, mira, te das cuenta, ¿no? El Gran Ducado de Varsovia igual. O sea, mira la cantidad de territorios que justamente pues tenía Francia. ¿Está bien? Pero vamos a ver aquí el mapa. Lógicamente aquí podemos apreciar de que el reino de Francia va a ser, ¿no? Después. Ahora, ¿qué gana Prusia? Muy buena pregunta. Aquí hemos hablado de Austria, hemos hablado de Polonia, hemos hablado de Rusia, pero no hemos hablado de Prusia, profe.
Prusia va a poseer lo que son los territorios al este, no, al oeste, disculpa, de lo que vendría a ser la Confederación del Rin. Prusia solamente era un territorio que podemos ver aquí. Todo este territorio que parece una pequeña C, ¿no es cierto? Una pequeña C, era el territorio que le pertenecía a Prusia. Luego del Congreso de Viena, lo que le va a pertenecer a Prusia es ese territorio de aquí, que pues son parte de la Confederación Germánica, ¿no? Y ahí es donde van haciendo también el sentimiento de nacionalismo dentro de Prusia, de lo que vendría a ser la instauración del imperio alemán. ¿Está bien? Mira, territorios al este, ¿no? Aquí Sajonia, si no me equivoco, lo que después, se me olvidó, algunos territorios de Westfalia, entre otros. O sea, hay territorios bastante importantes dentro de esto, todos de habla alemana. Aquí, lógicamente, podemos ver la Europa de 1815, territorios aquí. Muy bien. ¿Cuál fue el país que ganó más territorio luego de la caída de Napoleón? El país que ganó más territorios luego de la caída de Napoleón. Creo que está entre Rusia y el Imperio Austriaco, pero creo que Rusia le gana por algunos cuantos kilómetros. ¿Ya? Le gana por algunos cuantos kilómetros. ¿Por qué? Porque si bien es, mira lo que adquiere Rusia, ¿no? Rusia adquiere Polonia, adquiere Finlandia y creo que se adjudica aproximadamente unos 6 a 7 millones de personas. En cambio, del Imperio Austriaco son bastante notables, prácticamente el norte de Italia, pero a nivel territorial y a nivel de población no gana tanto como el Imperio Ruso. Así que la respuesta a tu pregunta, Ernesto, sería Rusia. Rusia es el que gana bastantes territorios. Pasa de una población de aproximadamente unos, creo que 26, 27 millones a unos 30 y tantos millones de personas en ese momento. Ojo. Luego del Congreso de Viena se va a formar lo que es la Santa Alianza. La Santa Alianza que va a tener principios dogmáticos, principios cristianos, en este caso pues principalmente Rusia, Austria y Prusia van a formar esta denominada Santa Alianza. Profe, ¿Gran Bretaña no participa? No. ¿Por qué? Porque esto, como te dije, tienen principios católicos. Inglaterra no es católica. ¿Inglaterra qué es? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es Inglaterra? Voy a tomar agüita un ratito, ¿ya? Mientras me respondes. Ah, ya me respondieron al toque. Wow, bien, excelente. Claro, pues Inglaterra es anglicana. Entonces, esa es la excusa que se le da. ¿Ya? Esa es la excusa. Pero Inglaterra no quiere participar. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene un pensamiento diferente a lo que vendría a ser, pues, estas potencias. ¿Cómo, profe? A ver, te explico. Inglaterra participa en el Congreso de Viena porque le conviene y porque fue la vencedora. ¿Está bien? Ahora, uno de los intereses de Gran Bretaña al participar en el Congreso de Viena es la restauración de Europa. ¿Está bien? Promulgando los principios de equilibrio, todo esto, pero también tenemos que darnos cuenta de que Inglaterra, si bien es cierto, apoya la restauración ideológica, es decir, el antiguo régimen, nos vamos a dar cuenta de que Inglaterra no es absolutista. ¿O sí? ¿Es absolutista Inglaterra? Lógicamente no, pues. Pero, profe, ¿apoya el absolutismo? Claro, lo apoya porque él ve necesario apoyarlo. O sea, Gran Bretaña no es ninguna tonta. Gran Bretaña sabe, pues, que las ideas revolucionarias de Francia o las ideas de Napoleón, que era, pues, justamente su principal enemigo, eran peligrosas. Pero tampoco apoyaba el 100% del absolutismo, porque Gran Bretaña no es absolutista. Entonces, cuando se da la formación de la Santa Alianza, igual se aplica, dice, oye, mira, el objetivo de la Santa Alianza, defender el principio de legitimidad y los valores absolutistas contra el creciente liberalismo. La pregunta es, ¿Inglaterra es absolutista? No, pues. Inglaterra no es absolutista. Y por lo tanto, no ve necesario integrar una Santa Alianza.
¿Está bien? No es necesario una Santa Alianza, ¿por qué? Porque Inglaterra es liberal, es parlamentarista. Hay, lógicamente, una gran cantidad de conservadores, pero es parlamentarista. Entonces, lógicamente, pues el sistema de gobierno era diferente, no era el óptimo en Inglaterra, y por lo tanto, pues no compartían las mismas ideas, se podría decir, no compartían las mismas concepciones de lo que era en ese momento. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia y uno de los porqués que Gran Bretaña no participa o no quiere participar, y ni siquiera creo que le invitan tampoco, a la formación de la Santa Alianza. ¿Está bien? Pero sí, participa en el Congreso de Viena porque Gran Bretaña cree necesario y quiere, de cierta forma, detener a posibles rivales. ¿Te das cuenta? Esta es una cosa también muy interesante de Gran Bretaña, que el otro día lo leí. Gran Bretaña participa en el Congreso de Viena, que no fue creado por él mismo, sino fue creado por Metternich, no con el objetivo de que se restablezca el absolutismo, ni tampoco con los cambios territoriales, porque como tú has visto, Inglaterra no se hace de muchos cambios territoriales. Lo que sí quiere Inglaterra es ver quién es la otra perfilada a potencia, quién es la otra que la puede competir, porque Francia ya está destrozada. Francia no me va a competir ya durante un buen tiempo. ¿Está bien? Gran Bretaña dice, a ver, vamos a participar en este congreso con el objetivo de ver quién puede ser un peligro y puede traer consigo algunas adversidades a mi sistema económico. Por eso es que nadie, ojo, mira, nadie toca a Gran Bretaña. Gran Bretaña no la toca. Y ni siquiera le ofrecen territorios y Gran Bretaña no quiere intervenir dentro de Europa. Ese es su principal objetivo de Gran Bretaña, no intervenir dentro de Europa para que la dejen tranquila dentro de su territorio. Como dice Megan, todo lo hace con motivos económicos. ¿Está bien? Todo gira en torno al motivo económico. Claro, entonces pasamos a la Santa Alianza. La Santa Alianza tiene un objetivo ideológico, de defensa ideológica. ¿Está bien? Prusia, Austria, Rusia son reyes absolutistas. ¿Está bien? Que bajo un principio cristiano, en este caso pues el principio de legitimidad, el principio de providencialismo, el principio pues de defensa de la fe católica, pues no es cierto, van a decir, oye, estamos aquí para reunirnos y justamente defender estas ideas. En contra de la creciente ola liberal que había o existía en ese momento. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es la que va a formar? El nada más y nada menos conocido zar Alejandro. ¿Está bien? El zar Alejandro es el que va a dar como consecuencia, bueno, pues lo que vendría a ser la formación de nada más y nada menos que la Santa Alianza. ¿Está bien? Bien. Entonces, es la defensa y el restablecimiento del absolutismo. Continuamos. Luego está la cuádruple alianza, que normalmente se confunde con la Santa Alianza y no es lo mismo. En la cuádruple alianza sí vamos a ver la formación de la participación de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la cuádruple alianza, a diferencia de la Santa Alianza, que buscaba defender el principio de legitimidad y los valores del antiguo régimen, lo que busca la cuádruple alianza es justamente defender el orden establecido por el Congreso de Viena. Ojo, ¿eh? O sea, es decir, profe, no son esencialmente lo mismo, eh, pero tienen algunas similitudes. Porque justamente pues el orden establecido por el Congreso de Viena también tiene que implicar el absolutismo y los valores de legitimidad. Pero en este caso, pues la cuádruple alianza también implica los valores de coordinación y de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna potencia que atenta contra otra, puede haber una intervención. O puede haber diferentes repercusiones si violan algún tipo del orden o violan el orden establecido por el Congreso de Viena. En este caso, pues, se va a empezar lo que es la Europa de los congresos, o el concierto de Europa, ¿no? Que son, pues, una de las grandes características post Congreso de Viena.
que son pues la reunión no tan habitual ni tampoco tan frecuente, pero al menos la reunión de las potencias frente de repente a ideas que pueden ir en contra de esta, ¿no? En contra del Congreso de Viena, ¿no? Principalmente ideas liberales, ideas nacionalistas. ¿Está bien? Entonces, la diferencia es que la cuadriplegia busca defender el orden establecido por el Congreso de Viena y la Santa Alianza solo busca defender los principios del antiguo régimen, nada más. ¿Está bien? Pero esencialmente son casi, o sí, en este caso, pues son muy similares. ¿Saben? Por eso se suele confundir. Otra diferencia es que aquí solo participan tres potencias y la otra sí participa Gran Bretaña. ¿Está bien? Esto va a tener consigo la Europa de los congresos o la Europa de los conciertos. ¿Está bien? En donde se va a reunir diferentes delegados para ir o solucionar algún tipo de crisis o algún tipo de problema, no solamente en un país establecido, sino en diferentes países. En este caso podemos ver el protocolo de Troupon o Tropa, en el cual pues las ideas liberales van a ser condenadas. ¿Está bien? Van a ser condenadas y van a traer consigo pues la concepción de que si cualquier Estado es atentado bajo ideas liberales o cambiantes por estas ideas, lógicamente sufriría una intervención. ¿Está bien? Protocolo de Troupon firmado por Rusia, Prusia y Austria. Y el Congreso de Verona, que es el congreso por el cual pues Luis XVIII autoriza la llegada de los 100.000 hijos de San Luis en contra del movimiento revolucionario, se podría decir, en España, en 1820. ¿Está bien? Aquí es donde se da la principal manifestación de intervencionismo del Congreso de Viena, o bueno, de lo que era la Europa de los conciertos, y aquí es donde también pues esa cuádruple alianza se convierte en quíntuple alianza, en donde Francia lógicamente pasa a formar parte. ¿Está bien? Mira la diferencia. Aquí hay ideas, manifestaciones liberales, que atentan ¿con qué? Con el orden establecido por el Congreso de Viena. Y esto trae consigo pues de que Luis XVIII, con justamente el aval de Rusia, Prusia, Gran Bretaña y Austria, decide enviar los 100.000 hijos de San Luis, formando así pues una quíntuple alianza. Ahora, profe, no entiendo muy bien, o bueno, vamos a preguntarte. ¿Hemos entendido? Mientras toma agüita. ¿Hemos entendido? Habla. O ya colapsaste ya. Ya. A ver, sí, aquí hay un pequeño hay pequeños problemitas a entender, ¿ya? Sí, eso es normal. A ver, la Santa Alianza es un grupo de reyes, principalmente de Austria, Prusia y Rusia, que de una u otra forma solamente quieren defender los beneficios del antiguo régimen, que forman parte del orden del Congreso de Viena, establecido por el Congreso de Viena. Estos reyes de aquí, pues, deciden intervenir militarmente. ¿Está bien? Pues, utilizar la fuerza para contener las crecientes olas liberales que puedan estar contra las costumbres del antiguo régimen. ¿Bien? La cuádruple alianza es la formación que la principal diferencia es que aquí sí participa Gran Bretaña, que es justamente velar por la defensa de lo establecido por el Congreso de Viena. ¿Está bien? Profe, es casi lo mismo que la Santa Alianza. Sí, no te lo niego, es casi lo mismo. Solo, ¿cuál es la principal diferencia? Aquí sí participa Gran Bretaña. Y aquí esta tiene la autoridad diplomática al menos de justamente pues empezar lo que es la Europa de los congresos. ¿Está bien? Esencialmente las dos son las mismas, pero la principal diferencia es que en una no participa Gran Bretaña y en otra sí.
porque la otra tiene principios católicos también. Entonces, como que hay una, por eso se confunde mucho, ¿está bien? Ahora, esta cuádruple alianza va a proporcionar de que estas potencias, al haber alguna revolución liberal, ¿está bien? Tomen cartas en el asunto y puedan intervenir. Cosa que sucede en el Congreso de Verona. El Congreso de Verona se forma a partir de una premisa, la Revolución de 1820 en España. Así como lo escuchas. ¿Está bien? Se da la Revolución de 1820 en España, en la cual se saca Fernando VII. Entonces Fernando VII lo que hace que dice, ¿me pueden ayudar? Lógicamente, pues, las potencias en ese momento que veían a estas ideas liberales como un atentado al orden establecido, que dicen, bien, vamos a ayudar. En este caso, pues, van a autorizar al rey de Francia, que es el más cercano, a enviar un ejército francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis. ¿Está bien? Con el objetivo, pues, de volver a restablecer a Fernando VII en el trono. Esto trae como consecuencia de que esta cuádruple alianza se ve integrada por una potencia más que en ese momento era omitido. Nada más y nada menos que nuestra amiga Francia. ¿Está bien? Francia. Formando así la llamada quíntuple alianza. ¿Está bien? Quíntuple alianza. ¿Listo? Otra de las cosas que también podemos de cierta forma interpretar es que la cuádruple alianza también se hizo con el objetivo de, ¿cómo se dice esto? Pues, ¿no? Contener a una enemiga poderosa en ese momento. ¿Quién era? Francia. ¿Está bien? Pero ese objetivo, como te dije, va a ser descartado después porque la propia Francia es la que va a formar parte de esto. ¿Está bien? Por eso yo solamente te he puesto aquí la finalidad principal. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Ya, listo. Muy bien. Continuamos entonces. La doctrina Monroe. Una de las cosas que se promovía dentro de la Santa Alianza era la cuestión de recuperar las colonias españolas. No sé si recordarás, estamos en 1815 y se está dando pues las batallas de emancipación, recuérdalo. Producto, lógicamente, de Napoleón. Napoleón desestabiliza España y, como se dice, pues, eh, hace perder autoridad en las colonias. Y esto trae como consecuencia de que se den pues los movimientos emancipadores con mucho más fuerza, las corrientes libertadores del sur, la corriente libertadora del norte, Simón Bolívar, San Martín entran en escena, empiezan a justamente desestabilizar, ya lo habrán visto en la historia del Perú, y en 1815 pues una gran cantidad de estados están siendo reconocidos como independientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la Santa Alianza, pues hay una concepción de decir, oye, podemos intervenir, podemos hacer algo para recuperar estas colonias, porque están atentando contra el principio de legitimidad. Y lo que va a suceder es que principalmente se va a promover la doctrina Monroe. Estados Unidos en ese momento va a decir, América para los americanos, sin intervencionismo europeo ni nada por el estilo. Y va a ser pues una de las cosas muy importantes de la política exterior de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente esta doctrina Monroe fue tan temida en 1823? ¿Fue tan, como se dice, pues, fuerte? O sea, Estados Unidos representaba en ese momento una amenaza para Europa? No. Así como dice Ernesto, no. Esto es una doctrina. Así como Perú puede decir ahorita, oye, yo voy a defender todo América. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá la capacidad de defender toda América? Ahorita Perú que diga eso. No, sí o no. Entonces lo mismo sucedía en Estados Unidos. Estados Unidos no era una potencia. No era una potencia, sí es cierto, tenía perfil para ser una potencia, lo va a ser recién a mitad del siglo XIX, pero en ese momento pues carece de poder. ¿Está bien?
no es la potencia que todos creen. Ahora, cuando dice, aparece Estados Unidos, todos creen, ah, profe, aparece la potencia. Pero en ese momento, pues todavía no es potencia. Entonces, profe, entonces si no era potencia y la doctrina valía muy poco, que es la doctrina Monroe, entonces, ¿por qué es que los europeos no invadieron América? Muy fácil. Porque para hacer este transcurso necesitaban de recursos y principalmente barcos. ¿Y quién es la principal gestora o la principal potencia que tiene todas estas características? ¿Quién es la principal potencia que tiene todas estas características? El Reino Unido, Gran Bretaña. La pregunta es, ¿Gran Bretaña querrá invadir las colonias americanas? No. Claro. Pero, ¿y por qué, profe? Porque a Gran Bretaña le conviene seguir comerciando directamente con estas colonias a que otra potencia europea intervenga dentro de ellas. O sea, el Reino Unido dice, yo no me voy a meter a ninguna conquista o reconquista de América porque económicamente a ella no le conviene. Económicamente no le conviene a ella porque pues, así como están, puede seguir interviniendo, puede seguir teniendo poder. Y es lo que hace Gran Bretaña. Gran Bretaña prácticamente una gran parte del siglo XIX es propietaria de las colonias, de las ex colonias americanas. Recuérdalo. Lo que es el Bundelwano, el salitre, ¿no es cierto? Ahí está, te das cuenta. Entonces, Gran Bretaña es la principal aval de las libertades, aunque quieran negarlo. ¿Está bien? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, pasamos al siguiente tema entonces. En este caso, vamos a hablar de las llamadas ideologías de restauración. En este caso podemos ver tres ideologías muy importantes. La primera que vamos a hablar es la ideología liberal. La ideología liberal, vamos a empezar rápido porque ya nos queda poco tiempo. La ideología liberal es una corriente filosófica, política y económica, lógicamente orientada hacia la libertad del individuo. ¿Está bien? El liberalismo simplemente se representa bajo un gobierno representativo y una democracia parlamentaria. ¿Está bien? Aquí podemos ver este cuadrito que lo voy a explicar brevemente. El liberalismo puede estar fundamentado en el sistema parlamentario, que se rige en una constitución. Ya sabes, una constitución es un librito donde están los derechos y deberes y todo lo que vendría a ser, pues, parte de la estructura del Estado. Aquí se establece la división de poderes, la soberanía nacional, los derechos individuales, ¿no es cierto? Ojo, mira, estamos hablando de un liberalismo político muy importante basado en la libertad del individuo. En la sociedad también igualmente, a diferencia de la sociedad estamental que estaba regida por órdenes o estamentos, nobleza, clero, tercer estado, la sociedad de clases es una sociedad basada, o un grupo abierto basado en la capacidad económica. ¿Está bien? Si tú tienes más dinero, eso va a dirigir tu condición, no necesariamente de tu origen. ¿Está bien? Como era la sociedad estamental. Y al igual que muchos, pues esto se rige y esto tiene la característica de la igualdad. ¿Está bien? En el liberalismo económico podemos ver pues que está basado en una propiedad privada. ¿Está bien? Bajo el principio de lo que es la libertad económica, ley de oferta y demanda y todo esto. ¿Está bien? Entonces, el liberalismo es una corriente que está basado en lo que son los principios de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y libertad. ¿Está bien? Principios de la Ilustración también, lógicamente. Entonces, liberalismo es todo esto. Ahora, los principios del liberalismo lo podemos ver aquí. Aquí hemos puesto 6, pueden ser más, sí. La separación de poderes, principalmente en 3 poderes, como lo decía Montesquieu, la soberanía nacional, como le decía nuestro amigo Rousseau, el sufragio, ya sea censitario o en ese momento el más radical, universal, la separación de la iglesia y Estado, en este caso pues el laicismo, la libertad de expresión y la constitución. ¿Está bien?
Entonces, te das cuenta, el liberalismo es una de las principales corrientes filosóficas políticas de esta época. ¿Qué más? Aquí está, pues se fundamenta en lo que son, pues, la división de, políticamente se fundamenta en la división de poderes, el derecho a sufragio, ya sea censitario universal, la constitución, la igualdad legal, la libertad, lo que son la soberanía nacional, todo eso. La económica se basa en la propiedad privada, la libertad económica, en la libre competencia y la no intervención del Estado. Ya lo hablamos de esto no es tan nuevo para nosotros. Esto ya hemos hablado en la época de la Ilustración. La base social de todo este liberalismo se fundamenta en lo que es la burguesía y la clase media urbana y los intelectuales. ¿Eh? Esto es lo que prácticamente identifica lo que es el nacionalismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es algo que ya conocemos bastante, es algo que solamente estamos reafirmando, estamos tratando. Hay dos tipos de liberalismo, político y económico, y cada una de ellas tiene sus propias características, pero se fundamentan bajo un principio de libertad e igualdad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre esta pequeña corriente. Estoy corriendo un poco porque sí, me va a faltar un poco de tiempo, pero por eso te hago la pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Igualmente. Listo, bien. Continuamos. Este es algo nuevo, ya que de por sí ya debes haber conocido o ya debes haber identificado. Surge justamente a finales del siglo XVIII por influencia de las revoluciones norteamericanas y francesas. ¿Está bien? El nacionalismo, que es un corriente romántico. En ese momento el romanticismo también era parte de la sociedad, ¿no? ¿Algunos representantes del romanticismo? ¿Alguien se acuerda? ¿El romanticismo? Uy, ¿no sabes? ¿Romanticismo alguien? ¿Shakespeare? ¿Shakespeare seguro? Goethe. Lo que pasa es que cuando hablamos de romanticismo siempre nos vamos a la corriente literaria, ¿ya? Es cierto, sí, más se la caracteriza por eso, pero el romanticismo no solamente es literario, el romanticismo es histórico en realidad. El romanticismo es un movimiento artístico, sí, es un movimiento artístico, es un movimiento que implica pintura, música, literatura. Por ejemplo, está Beethoven, por ejemplo. Ludwig van Beethoven o van Beethoven, por ejemplo, pues, ¿no? Pero no solamente repercute en eso, sino también, lógicamente, también en la cuestión, pues, de, ¿cómo podría decirse? Pues, histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque el romanticismo es eso. El romanticismo es la exaltación de sentimientos. Mira, ojo, en la exaltación de sentimientos. Y en este caso podemos darnos cuenta de que el nacionalismo es parte de ello. Es parte de ello, así es. Exaltan los sentimientos, cosa que el nacionalismo también, pues. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es un movimiento en el cual personas se identifican con una misma nación o un mismo territorio. Puede ser cultura, puede ser idioma, puede ser historia en común, raza, religión, diferentes cuestiones. ¿Está bien? O sea, el nacionalismo es un movimiento, ¿está bien? Un movimiento que busca la cohesión personal y grupal de un sector, de un territorio. ¿Producto de qué, profe? ¿Producto de qué? ¿Producto de los acontecimientos históricos que sucedían en eso? ¿O la identificación hacia un lugar? Por ejemplo, alemanes que están identificados o que están divididos en muchos pequeños territorios, ducados, principados, pero que culturalmente se sienten identificados bajo una sola percepción. Franceses, ¿no es cierto? Lo que son pues rusos, lo que son italianos, ingleses, escoceses. Por eso durante esta época se va a revalorizar la historia. Así es. ¿Qué va a pasar con muchos de estos elementos? Van a empezar a aparecer personajes míticos, como por ejemplo Hércules, por ejemplo, pues el denominado William Wallace,
¿no es cierto? O de repente, pues, Roldán, por ejemplo, pues del Cantar de los Nibelungos, por ejemplo, pues Carlo Magno, por ejemplo, pues y así diferentes héroes que justamente van a significar este nacionalismo. Hay un nacionalismo liberal y hay un nacionalismo conservador. ¿Está bien? Eso ya no es tan relevante que digamos. Ahora, entonces, ¿qué consiste el nacionalismo, profe, en lo que es la historia? Es una ideología que defiende el derecho de los pueblos a decidir el destino y su soberanía. En ese momento hay un problema muy grave que fue ocasionada por el Congreso de Viena, que es qué cosa, que estos personajes del Congreso de Viena se repartieron todo el territorio sin preguntar a nadie qué es lo que convendría más. ¿Entiendes? Se unificó países que étnicamente o culturalmente eran diferentes. Con el caso del Reino de los Países Bajos. Claro, el Reino de los Países Bajos, ¿qué hace el Congreso de Viena? Los unifica sin considerar de que Bélgica y Países Bajos eran dos concepciones diferentes. O de repente, pues, en el unificado Reino de Italia que había traído Napoleón, el Congreso de Viena no pregunta a nadie, y bueno, no le dice a nadie, oye, es bueno dividir esta región que es culturalmente igual, sino más bien para darle territorios a Austria y para seguir limitando el poder de Italia, ¿qué es lo que hacen? Lo dividen en diferentes ducados, provincias o principados. Lo mismo sucede con Polonia y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? O sea, el Congreso de Viena hace algo que justamente pues incentiva más las corrientes nacionalistas, que es justamente, que es de una u otra forma pues no tomar en cuenta los deseos de estas personas. Por esa razón pues que hay movimientos emancipadores, es decir, independientes, hay movimientos unificadores que tratan de unificar la región o movimientos disgregadores, ¿no? Que tratan de salirse del control de alguna potencia, algo por el estilo. Entonces te das cuenta de que, de cierta forma, pues, el nacionalismo es una ideología de defensa de soberanía, que justamente, pues, está caracterizado por la cultura, el idioma, la historia en común, entre otros. ¿Está bien? Se expande en el siglo XIX justamente en defensa de la Europa de los pueblos. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hemos entendido el nacionalismo? Es un movimiento romántico, es un movimiento romántico de defensa de soberanía de los pueblos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Mm? No. ¿Todo entendido? ¿Todo clarito? Seguro, ¿no? Ya, muy bien. Continuamos. Luego está el conservadurismo. Esto sí es fácil, pues, ¿no? El conservadurismo es otra ideología de restauración, la cual, pues, es una ideología política basada en la defensa de las costumbres o pensamiento tradicionales. A ver, vamos a ser bastante exactos con esto, ¿ya? El conservadurismo es la defensa de las tradiciones y las costumbres y una férrea oposición a las reformas o cambios. Dependiendo de la época, el conservadurismo cambia de sentido. ¿Está bien? Pero no cambia de base. A ver, pregunta. Actualmente, ¿podríamos llamar a un republicano conservador? ¿Qué dices tú? Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se designa a esa persona como qué? Como alguien que se opone a reformas o a cambios políticos, económicos o sociales. ¿Está bien? A eso se le llama conservador. Ojo, ¿eh? Muchos confunden con decir que conservadurismo
solamente es esa persona que está, pues, en favor al antiguo régimen o quiere ideas. No, 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 no. Un conservador es una persona que no quiere cambios, simplemente. Que no quiere reformas. O que si las quiere lenta, pausada. Pero es sumamente fiel a las costumbres y tradiciones de un sistema social, político, económico, etcétera. En el siglo XIX, ¿quiénes eran conformantes o quiénes conformaban el conservadurismo? En el siglo XIX, aquí, 1815, 1820, ¿quiénes formaban el conservadurismo? ¿Quiénes conformaban? ¿Alguien? Uy, no sabes. Oye, está fácil, ¿ah? Vamos, chicos, vamos, vamos. Pues, en el siglo XIX, aquí, justamente, en este siglo, el que estamos hablando, el Congreso de Viena. Ya, ¿y quiénes eran el Congreso de Viena? ¿Quiénes conformaron el Congreso de Viena? La aris, la aristocracia, pues. ¿Está bien? La aristocracia, los nobles, que son conservadores, frente o un mano a mano, una batalla de gallos, ¿contra quién? Contra nada más y nada menos que los burgueses liberales. Ahí está, mira, una de las grandes diferencias. ¿Ya? Bien. Pregunta, la pregunta más importante de toda la clase. ¿Hemos entendido? Bien. Entonces, hay tres ideologías muy importantes de restauración. Nacionalismo, liberalismo, conservadurismo. Alguna dirá, y profe, ¿y el socialismo dónde está? Espérate, salvaje, el socialismo todavía no vamos a tocar, ¿por qué? Porque el título dice, para alguien que de repente se haya pues dicho, haya pensado, profe, ¿y el socialismo dónde está? El socialismo no es parte de una ideología de restauración. El socialismo es una ideología de industrialización. ¿Está bien? Por eso no es concebida aquí. ¿Ya? Muy bien, pasamos al último tema y con esto nos ponemos al día. Las llamadas revoluciones liberales. Hay tres revoluciones liberales, pero las más importantes son las del 30 y la del 48. ¿Está bien? La revolución liberal del 20, que se da en España, en la América española, en Portugal, Grecia, Estados italianos, Estados alemanes, Francia y Rusia, van a ser, ¿cómo se dice? Pues explosiones, si es cierto, con un gran poder liberal o levantamientos, van a traer consigo pues grandes peleas. ¿Bien? En el caso de España, en el caso de España va a estar el levantamiento de Riego. Fernando VII, en ese momento, para explicarte brevemente nada más, para no expandirme tanto, Fernando VII en ese momento, el rey de España, quería recuperar América. Para eso, va a formar un ejército conformado y comandado por Fernando del Riego. ¿Está bien? Lo que va a suceder es que el Riego, al ver que Fernando VII está haciendo medidas autoritarias o medidas con tendencia absolutista, lo que va a suceder es que justamente va a traer consigo que estos levantamientos se vayan en contra de la propia monarquía española, ¿no? A Fernando VII. Esto va a producir que en ese momento los soberanos que habían conformado el Congreso de Viena decidan intervenir España para acabar con este levantamiento liberal. En ese caso, pues se va a dar el Congreso de Verona, que ya hemos estudiado cuando hablamos Congreso de Viena, en el cual, pues, justamente las potencias van a designar a Francia junto a sus 100.000 hijos de San Luis para justamente detener este levantamiento de Riego, ¿no? Entonces, ahí se va a dar lo que es la vuelta hacia esto. Esto va a ser conocido como el llamado trienio liberal en España. ¿Está bien?
¿Qué más? La independencia hispanoamericana también. También es parte de las revoluciones liberales de 1820. Algunos no lo consideran en realidad, porque de cierta forma, pues, si San Martín, Bolívar hicieron bajo los principios de libertad, ¿no es cierto? Eh, no hay tanta coordinación que digamos, no, yo no lo vería así, ¿eh? Pero algunos lo consideran como revolución liberal. ¿Está bien? La independencia en Grecia, por ejemplo, también es una de las más importantes, uno de los continentes más importantes también, en donde Grecia se trata de independizar, o se independiza, disculpa, del imperio otomano en ese momento, trayendo las ideas de liberales y de nacionalismo, que van a promover a que se salgan del yugo otomano. El levantamiento de las sociedades secretas, los carbonarios, justamente en Italia, por ejemplo, ¿no? Y eso va a traer consigo el panorama de las revoluciones liberales de 1820. ¿Está bien? Un panorama bastante tibio, podría decirse bastante, bastante disminuido, ¿no? Por esa razón es que a veces en 1820 no se toma mucho en consideración esta, esta revolución. Contrario a la de, pues, de 1830 y la de 1848, en la cual pues sí vamos a ver a grandes rasgos grandes cambios. ¿Bien? Y aquí pues vamos a ver. Revolución de 1830. La revolución de 1830 en España va a tener una causa bastante tonta. ¿Qué sucedía en esa época? 1815 se restaura a los Borbones. El que entra sería nada más y nada menos que Luis XVIII. Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, va a tomar el trono francés y lo que va a hacer pues es algo muy inteligente, es reconciliarse con todo el pueblo. ¿Cómo se reconcilia con todo el pueblo? Otorgándole, Luis XVIII, otorgándole al pueblo lo que es una carta, una constitución. Lo que nosotros conoceríamos como la carta otorgada, que es pues un documento donde hay derechos, deberes, en el cual pues Luis XVIII le va a dar al pueblo francés en esa época con el objetivo de justamente reconciliarse, ¿no es cierto? El gobierno de Luis XVIII va a ser un gobierno bastante tibio, bastante conciliador, se podría decir. Va a haber un terror blanco, eso no hay que negarlo, un terror en donde va a ser perseguido todos los que eran antimonárquicos, y también pues vamos a ver pues diferentes momentos en la cual pues Francia va a gozar de una estabilidad política. Ahora, Luis XVIII fallece. Luis XVIII fallece sin descendencia y el trono va a pasar a su otro hermano. En este caso, Carlos. Carlos X. Carlos X, al contrario de su hermano Luis XVIII y todo lo que había hecho Luis XVIII, él va a ser absolutista. Carlos X es un Borbón, pero de carácter absolutista. Entonces, durante toda su época, él va a pretender realizar un orden absolutista dentro de Francia. Cosa que no es bien visto por los franceses ni los que participan dentro de esto. Entonces, lo que va a pasar, pues, es que Carlos X, aún así, va a seguir y seguir y seguir tratando de conseguir un poder que pueda darle como consecuencia, pues, un gozo de poder absolutista. Ahora, durante esta época, Francia va a pasar algunas hambrunas, una crisis económica, una crisis política, lógicamente, obviamente por las cuestiones absolutistas de Carlos X. Y cuando se dan las elecciones en 1830, ¿qué es lo que sucede? Carlos X, tratando de que está en estas elecciones, o confiando, mejor dicho, que en estas elecciones pudiera obtener en el Parlamento, porque Francia en ese momento tenía un Parlamento, que consiguiera pues la confianza necesaria, o al menos un grupo, un sector bastante grande
que pudiera ser, pues, como se dice, una alianza de ideología, va a permitir lo que es, pues, esta elección. Y contrario a sus deseos, esta elección va a traer como saldo una mayoría liberal. Una mayoría que va a estar en contra de lo que en ese momento pedía Carlos X. Lo que va a ocasionar esto es que Carlos X no tenga mayoría y lo que haga es ordenar justamente bueno, en este caso aprobar las ordenancias de Saint Cloud o de Julio, en el cual podemos observar de que se va a suspender la libertad de prensa, se va a suspender no solamente pues se va a subir lo que es el censo. En ese momento, para explicarte un poquito, Francia, todos los que votaban en Francia estaban bajo un censo, por eso se le llamaba voto censitario, en el cual pues un grupo determinado de personas tenía la capacidad de votar cumpliendo algún requisito. No es un voto universal como la tenemos actualmente, no, sino es un voto censitario. ¿Cuál es el requisito? Principalmente eran cuestiones económicas. Si tú tenías una determinada cantidad de ganancias mensuales o anuales que cumplía con el estándar para votar, podrías votar. Si no, no. A eso se le llama voto censitario. ¿Qué es lo que va a hacer? Este voto censitario produjo de que el Parlamento o la Cámara de Diputados tenga una mayoría liberal, que están pues ajenos a la tendencia política de Carlos X. Carlos X, al ver esto, aprueba las ordenanzas de Julio, en la cual pues va a suspender la libertad del individuo, la libertad de prensa, va a suspender lo que son pues el voto censitario, trayendo consigo un recorte más grande de este censo, y principalmente la disolución de la Cámara de Diputados. ¿Está bien? Que trae como consecuencia de que toda la gente en ese momento vea a Carlos X no solo como un rey absolutista, sino ya como un tirano, la cual pues va a ser la causa fundamental de las llamadas jornadas gloriosas. La gente va a salir a la calle, ya sea pues con lo que son mesas, lo que son pues cualquier cosa que tenga en la mano va a formar barricadas, y en 3 días, 27, 28, 29 de julio, ¿está bien? Es decir, mañana ya se cumple pues un aniversario más de esta revolución del 30, se va a dar justamente pues esta revolución, en la cual pues se van a ver pinturas como la que vemos aquí. La libertad guiando al pueblo. Pues no, que siempre se le ha confundido con la Revolución Francesa, y no, no es así, es la revolución del 1830. ¿Qué consecuencias trae consigo esta revolución de 1830? Principalmente el triunfo del régimen parlamentario constitucional. Se saca el rey, así es. Se saca el rey, se crea una constitución y se pone como rey a Luis Felipe de Francia. Luis Felipe I de Francia, también conocido como el rey de las barricadas, el rey ciudadano o el rey burgués. ¿Está bien? Este señor de aquí va a tener tendencias de la burguesía liberal. ¿Está bien? Es decir, tendencias liberales, contrario a Carlos X. Francia se va a convertir en un régimen parlamentario constitucional, casi parecido al de Inglaterra, y se va a cambiar al rey. Profe, ¿solamente se da en Francia? No. También se da en los países, en el Reino Unido de los Países Bajos. ¿Qué había sucedido con el Reino Unido de los Países Bajos? Había sido formado y creado en 1815, recuérdalo, pasando justamente a unificar lo que son pues los Países Bajos, lo que es Bélgica, Luxemburgo, entre otros. ¿Está bien? Esto trae como consecuencia de que no estén contentos dentro de estos territorios y justamente sea la causa para la revolución de 1830 en Bélgica. La repercusión de la Revolución Francesa y el nacionalismo belga en contra del dominio en este caso pues de los Países Bajos bajo el rey Guillermo de Orange-Nassau
van a ser las causas principales para que justamente Bélgica trate de independizarse. Se independiza bajo el llamado Tratado de Londres, acá discúlpame, el Tratado de Londres, en el cual se permite bajo, ¿cómo podría decirse? Pues bajo el aval de Gran Bretaña, de que se cree un Estado de Bélgica eh, con un rey propio, en este caso Leopoldo I de Sajonia-Coburgo-Gotha, con la condición de que Bélgica sea independiente, pero que mantenga la neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Bélgica no debía aliarse ni afianzarse con ningún Estado alrededor de Europa, ni siquiera, no con Francia, no con Prusia, no con Austria, no con Rusia, ni con Gran Bretaña. ¿Está bien? Tendría que mantener una neutralidad perpetua, cosa que va a cumplir, lógicamente, que va a traer consigo una de las características de Bélgica. Otra de las revoluciones, en este caso fallida, es la revolución de los cadetes en Polonia. En ese momento, recuerda, Polonia tras el Congreso de Viena había sido absorbido por el zar Nicolás, disculpa, por el zar Alejandro, ¿está bien? Ya con el zar Nicolás podemos darnos cuenta aquí que en la revolución de 1830 los zaristas estaban haciendo pues un proceso de rusificación. ¿Qué es un proceso de rusificación? Un proceso de rusificación es un proceso por el cual eh, las, las poblaciones dentro de Polonia estaban siendo cambiadas culturalmente. ¿Está bien? Cosa que traía consigo levantamientos, otras cosas, un malestar general, ¿no? Pero al fin y al cabo se estaba haciendo un proceso de rusificación, en la cual pues Polonia estaba en contra. Obviamente los polacos son una cultura diferente, pero tenían que seguir acantando. ¿Por qué? Porque el zar era pues la máxima autoridad en esa época. Esto va a ocasionar pues que justamente un grupo de cadetes, se llama Revolución de los Cadetes, un grupo de cadetes militares se rebele en contra de la autocracia zarista, lo que va a traer como consecuencia la revolución de 1830. Ahora, ¿por qué es derrotada esta revolución? En ese momento Polonia, si bien es cierto, había sido asimilada por Rusia, Polonia todavía seguía teniendo una cierta autonomía en cuestiones económicas, cuestiones sociales y hasta en cuestiones políticas, pero seguía perteneciendo al zar, ¿cierto? Lo que va a suceder es que esta cierta autonomía política no va a ser utilizada para esta revolución. La revolución de los cadetes tenía el perfil de ser, como se dice, pues, triunfante. ¿Por qué? Porque tenía atrás de ellos grupos liberales que podían apoyarlo, como en el caso de Francia, en el caso de Gran Bretaña, en el caso de Bélgica, por ejemplo. Entonces, había un grupo que podía apoyar, pero ahora, ellos no se metieron. ¿Por qué? Porque ese grupo político polaco que estaba dentro de estos territorios, que tenía una autonomía política, no quiso arriesgar sus beneficios en esta revolución. Al final, como podemos ver en la foto de abajo, pues la autocracia zarista, la águila imperial, trae abajo la revolución de 1830 en Polonia, la cual trae como consecuencia la pérdida de esta gran autonomía polaca, que al final lo perdieron de todos modos, la rusificación en Polonia, una rusificación bastante violenta ya, y la gran emigración polaca hacia diferentes lugares, la cual comenzaría pues una época de xenofobia, una época pues de discriminación frente a los polacos, porque justamente los que veían pues de cierta forma invadidos por ellos eran pues los alemanes, eran pues los italianos, entre otros. ¿Bien? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? No. Durante esta época, por ejemplo, se va a dar
la revolución, si no me equivoco, carlista, en España, rebelión, vamos a decir eso, ¿no? Fernando VII fallece sin heredero aparente y la que toma el mando es su hija, Isabel. Pero como es mujer y Francia y España se sustenta bajo una ley sálica, nadie quiere hacerle caso, cosa que trae como consecuencia las guerras carlistas. En Portugal pasa lo mismo también, las guerras isabelinas, si no me equivoco, y así sucesivamente. En Italia, por ejemplo, se crea, está Mazzini, por ejemplo, y Garibaldi empiezan a aparecer también en Italia. 1848, la revolución, la llamada también conocida como primavera de los pueblos. ¿Está bien? La primavera de los pueblos. Causas. 1848, principalmente la insuficiencia de las reformas. 1830 había traído una revolución. Esta revolución había traído consigo pues beneficios, pero beneficios que habían sido ineficientes a la hora de las reformas. Deterioro de las condiciones de la vida del artesanado y los obreros. Aquí aparece un tercer factor muy importante, que son los obreros. Los obreros en esta época empiezan a tener relevancia porque ya son un tercer factor de fuerza dentro de la sociedad. Ya casi todos los países se están industrializando. Entonces, esta vida paupérrima que tenían los obreros en muchos lugares va a ser causa suficiente para poder promover estas revoluciones del 48. La crisis alimentaria que empieza en Irlanda, la hambruna de la patata, por ejemplo, pues, ¿no? Y que va a expandirse en toda Europa porque, bueno, pues esta crisis va a ser una de las peores, la cual produciría grandes emigraciones, produciría pues desplazamientos territoriales, la cual no solamente afectaría a un solo país, sino afectaría a gran parte de Europa. Independencia de las colonias, en ese momento no solo América, sino también otras estaban tratando de independizarse, lo van a hacer, lo van a lograr. Difusión del pensamiento filosófico, ya sea el socialismo, el manifiesto comunista. Hay dos tipos de socialismo en esta época, el socialismo utópico, en la cual pues podemos ver al Conde Saint-Germain, entre otros, y el manifiesto comunista, que podemos ver pues por ejemplo a Marx y Engels, ¿no? Que van a ser tendencias también que van a aparecer dentro de esto. También pues la configuración de estados unitarios. Muchos de estos países italianos, por ejemplo, alemanes, van a tener la idea o la concepción de crear su propia identidad cultural. ¿Está bien? Mercados nacionales, el Zollverein también aquí va a producir también lo que es la revolución del 48. Y así sucesivamente, pues, oleadas nacionalistas, oleadas socialistas, oleadas liberales, que van a ser causas para esta revolución del 48. ¿Bien? Bien, ciclo revolucionario de 1848. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues que se van a dar en 4 países correspondientemente o siendo los focos más importantes. En Francia, Austria, Italia y Alemania. ¿Está bien? Vamos allá, acá. Muy bien, vamos a explicar aquí. En Francia, por ejemplo, ¿qué sucede? Ya habíamos quedado en 1830. Nuestro amigo Luis Felipe I de Orleans había tomado el trono y se había convertido en el rey de los franceses. ¿Qué es lo que va a pasar? Durante todo este gobierno, el gobierno de Luis Felipe de Orleans va a tener 2 periodos. Un periodo de tendencia liberal y un periodo de tendencia conservadora. Todo bien, chévere, Luis Felipe de Orleans se apoyó en la burguesía, en toda la burguesía, mejor dicho, fue trayendo consigo bastantes beneficios, pero luego pasó a formar parte de una tendencia conservadora. ¿Cómo es esto? No es que vaya a cambiar a ser aristócrata ni vaya a tratar de imponer absolutismo, sino no. Lo que pasa con Luis Felipe de Orleans es que al principio de su gobierno se respalda de un sector de la burguesía, principalmente la burguesía alta. ¿Ya? Esto estaba bien hasta un cierto punto.
cuando aparece la burguesía baja a pedir también algunos beneficios. En este caso, pues nuestro amigo Luis Felipe de Orleans, durante la segunda mitad de su periodo, de su gobierno, lo que va a suceder es que no le va a dar beneficio a esta burguesía baja. Y lo que va a hacer, va a traer como producto, pues es que empiece a tener desestimación política y económica en Francia. ¿Bien? Ahora, Luis Felipe de Orleans también se ve envuelto en lo que es una crisis francesa, una crisis alimentaria, producto de la plaga de la patata, una crisis económica, ¿no es cierto? La cual trae como consecuencia de que su gobierno empiece a caer, empiece a una caída libre. Y muchas de las personas dentro de Francia pues veían a Luis Felipe de Orleans como alguien pues incapaz ya de seguir en el trono, pues, ¿no? Y muchos iban en contra de él. Lo que va a suceder es que en ese momento en Francia se estaban haciendo los tan denominados banquetes, las fiestas, los banquetes, ¿está bien? Que es que es una reunión en la cual personas pagan su plata para comer, pero a la vez también en estos centros se hablaba de política y mayormente pues, como se dice, se hablaba de Luis Felipe de Orleans y su nefasto gobierno. Y Felipe de Orleans, al enterarse de esto, va a empezar a prohibir las reuniones políticas, las reuniones de los banquetes, la cual traería como consecuencia una revolución, así como lo escuches. O sea, el mero hecho de prohibir un banquete trae como consecuencia una revolución. Porque muchos dirán, profe, es un banquete, ¿cómo puede traer consigo una revolución? Muy fácil. El banquete significaba libertad de expresión. Cosa que Luis Felipe de Orleans, al prohibirla, estaba negándola. Y eso trae como consecuencia de que Francia se levante de nuevo, promulgando lo que es la Revolución de Febrero, en la cual Luis Felipe de Orleans es obligado a salir del gobierno, ¿está bien? Y en este caso se forma un gobierno provisional precedido por el Lamartine y se proclama la Segunda República Francesa. Así es. Francia se convierte en una república. El liberalismo radical llega en el poder, lógicamente aquí el liberalismo con tendencias reformadoras, con tendencias bastante fuertes entra al poder, y en este caso pues vamos a ver que se va a dar una serie de reformas como la constitución de talleres nacionales. ¿Qué son los talleres nacionales? Son un, un documento, podría decir, en la cual se redacta las obras públicas. En ese momento Francia estaba en crisis. Entonces, para solucionar esta crisis y esta pobreza por parte de las demás familias, lo que va a hacer Francia es crear obras públicas para que trabajen estos desempleados y puedan justamente darle o sustentar pues la familia, ¿no? Entonces, esos son los talleres nacionales. Es una tendencia socialista muy importante, tendencia popular también muy importante. Y ahí ya te das cuenta un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente este gobierno provisional va a estar, pues, como se dice, formado por moderados, monárquicos, organistas diferentes. Pero ¿qué va a suceder? Se va a tomar una votación, ¿está bien? En la cual se va a dar un sufragio universal masculino, en el cual, pues, va a salir vencedor lo que son las tendencias conservadoras, producto pues del protagonismo del proletariado, ¿no? La cual se va a llamar la Revolución de Junio, en el cual pues se va a dar una ruptura hasta en ese momento que habían sido aliados entre el proletariado y burgueses, aunque tú no lo creas, ¿eh? Esto va a traer como consecuencia de que al ver un parlamento con tendencias conservadoras, con tendencias pues lógicamente no al cambio, ¿no es cierto? Va a traer consigo pues que se escoja un presidente que nosotros ya conocíamos o ya conocemos por el nombre, que es nada más y nada menos que Luis Bonaparte, también conocido como Napoleón III, pues, ¿no es cierto? La cual entra como presidente y sale como ex emperador de Francia. ¿Está bien? Listo. Este es el caso de Francia. Francia, pues, es un caso bastante complicado. Esto ya lo vamos a ver después, cuando hablemos del Imperio francés.
pero ya te estoy dando una idea. Austria, lo mismo. En Austria, producto de la Revolución Francesa en 1848, empiezan a haber diferentes disturbios en diferentes puntos. Pero para eso tenemos que entender algo. Francia no es un estado étnicamente homogéneo. Austria es un estado con diferentes culturas. Hay checos, hay búlgaros, hay húngaros, hay austriacos, hay alemanes, hay italianos, hay diferentes, como se dice, o como dirían muchas personas, diferencias intelectuales y culturales. ¿Está bien? Lo que va a producir esto, que es que cuando estas ciudades se rebelen en contra del poder austríaco, se saque en ese momento a dos personajes que representaban ese antiguo régimen, Metternich y Fernando I. Es ahí donde justamente pues muchos de estos estados tratan de crear constituciones. Así es. Una de las grandes labores de la Revolución del 48 es la creación de constituciones, que es pues la vedora de los derechos y deberes de una población. Entonces, todos los que habían participado en este levantamiento en Austria habían traído como consecuencia en la mentalidad la creación de una constitución, la cual justamente pues Francisco José la va a aprobar y la va a, bueno, va a sofocar principalmente las rebeliones de Praga, Hungría e Italia, que son rebeliones seccionistas, ¿está bien? Y cuando esté en Austria va a aprobar constituciones que sean pues de carácter, como se dice, unitario, ¿no? Y listo. En Italia lo mismo sucede, Mazzini empieza a haber un problema con el Papa, se crea una república, la República de San Marcos, por ejemplo, pues, pero al final pues la intervención austríaca por parte de Francisco José rompe con esta revolución. En Alemania también lo mismo, aparecen movimientos dentro de Frankfurt, Colonia, Berlín. Se crea un parlamento de Frankfurt en donde se va a tratar de crear una constitución para toda Alemania. Aquí hay un primer intento de unificación. Pero en ese momento Federico Guillermo, el rey de Prusia, va a declinar la oferta de convertirse en rey de toda Alemania. Lógicamente, pues, por su desconfianza hacia estos liberales, desconfianza hacia estas tendencias, y esto va a ser, el parlamento va a ser disuelto. Todo esto representa un poco el ciclo revolucionario de 1848. Está bien que es un ciclo en el cual diferentes pueblos, ya sea de diferentes nacionalidades, se van a rebelar. ¿Está bien? Pero bajo un concepto, que es la Constitución. Eso es algo muy importante que tienes que saber. ¿Por qué? Porque justamente se da el fin, como consecuencia de esto, el fin de la Europa de la Restauración. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. La Europa de Restauración había traído consigo la vuelta al antiguo régimen. Las revoluciones liberales habían roto con el antiguo régimen. Habían hecho entender a la fuerza a los diferentes países que el antiguo régimen ya no era viable y va a obligar a muchos de estos gobernantes a acoplarse al nuevo panorama europeo que existía en esa época. ¿Y cuál es el nuevo panorama europeo? Las ideas liberales. En este caso, las constituciones. ¿Está bien? Entonces, por ese momento, muchos de los europeos, muchos de los estados europeos van a tomar, ya sea por la fuerza o voluntariamente los reyes, van a tomar constituciones para dárselas al pueblo, para brindárselas al pueblo y que justamente pudieran mantener, como se dice, hay nada más un periodo de estabilidad. ¿Está bien? El Imperio Austriaco, por ejemplo, se convierte en una monarquía constitucional, se abole la servidumbre, por ejemplo, se completa la revolución burguesa y a partir de 1848 ya no hay revoluciones burguesas porque Europa ya entendió, Europa ya se convirtió, ya se transformó y en una combinación, lógicamente, de monarquías con liberalismo, entre otros, donde existe parlamentos, existen constituciones y el absolutismo prácticamente en grandes rasgos ha desaparecido. El inicio del protagonista de las fuerzas sociales populares, esto es muy importante, en Francia se vio, en Austria también se vio, disculpa, en Prusia también se vio, ¿cierto? En la cual pues va a haber un protagonismo de ¿quién? De las sociedades obreras. En este caso pues estamos hablando ya de la tendencia del socialismo.
evolución del liberalismo hacia la democracia, en el caso de Francia, por ejemplo, pues, ¿no? Y el único país que mantuvo sus estructuras hasta en ese momento fue solamente Rusia, la cual va a pagar bastante caro el no reformismo, porque en el siglo XX, a principios del siglo XX, va a suceder una de las revoluciones más importantes en la historia, que es la revolución bolchevique o la revolución pues, socialista que hay, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí hemos acabado con la clase del día de hoy. Si no me ponía a correr, te juro que no acababa. Listo. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Lo siento que he hecho el último tema rápido, pero tenía que acabarlo de todas maneras. Disculpen, ¿ya? Pero al menos espero que hayas entendido. ¿Hemos entendido, chicos? ¿O nada? A ver. O ya volaste ya. Sí, hemos entendido. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues con esto hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana.